escándalo, una denuncia muy fuerte planteada por el gobierno nacional de que se había hecho uso ilegal de datos de 20 millones de ecuatorianos. Si somos apenas 17, resulta que 3 millones de difuntos también habían sido abusados en su intimidad, en sus datos. Tenemos una nueva denuncia el día de ayer justamente, que ha sido igualmente planteada por el gobierno nacional. Esto nos llena de inquietud ciertamente, doctora Naranjo, buenos días. ¿Qué piensa en primeros términos, en términos preliminares, de esta denuncia del día de ayer? Buenos días. Nos vuelve a poner en evidencia esta deuda pendiente que hemos tenido como país respecto de una normativa que proteja los datos personales. Y es que desde el 2008, que consagramos como derecho fundamental a la protección de datos personales de nuestra Constitución, se presentaron 2 proyectos de ley y había una confusión conceptual en esos proyectos que no permitieron avanzar. Un proyecto que presentó el asambleísta Beto Benchica y el otro el asambleísta Rivadeneira. Y los dos confundían intimidad con protección de datos personales. Que no es lo mismo. No, son 2 derechos fundamentales distintos. El uno está en el artículo 66, numeral 19 de la Constitución, que es protección de datos personales, y el otro está consagrado en el artículo 66, numeral 20, que es intimidad. Y estos 2 proyectos tenían nombres un poco complejos, era la intimidad de los datos o la protección de los datos íntimos. Entonces, esta contradicción, además de que en una de esas normativas incluso se intentaba hacer una especie como de control de redes sociales, confundió el espíritu. Y después de ello no hubo ni la madurez, ni la cultura de protección, ni los elementos que ahora estamos mirando que son indispensables para un ecosistema digital confiable, que hayan permitido que se pueda trabajar. Incluso nosotros en todo este tiempo que hemos estado trabajando en los talleres para la elaboración del anteproyecto, hemos notado una confusión en la temática, una falta de conciencia, incluso una resistencia a buscar un manejo adecuado de los datos personales, porque es muy cómodo tenerlos para quienes los toman de manera no tan responsable, no cumplir con esta serie de principios que ahora se están proponiendo en este cuerpo normativo. Nos hemos pasado entonces algunos años en la disquisición entre 2 términos que no son sinónimos, pero es bien difícil de creer que la asamblea o las comisiones hayan pasado en esto, sencillamente no lo trataron. Y ahora que estallan los problemas, pues estamos sin ley. Lo de ayer es escandaloso. Se habla de datos de los salarios de los ecuatorianos, incluso de la protección a nivel de las aseguradoras, datos letales, datos neurálgicos. Sensibles se llaman. Justamente ese es el concepto de este tipo de datos sensibles. Y son aquellos datos que por su condición pueden generar mayores transgresiones a los derechos fundamentales. Toda esta conceptualización integral de la protección es importante que nosotros ahora lo analicemos y lo prioricemos. Por eso la Asamblea, sé que hay normativas urgentes por el tema económico, sé que hay coyunturales por el tema de Asamblea y elecciones, pero hay que reconocer que los derechos de las personas son prioritarios. Y entonces la discusión de esta temática tiene que ser urgente, tiene que ser técnica para que podamos en el menor corto tiempo posible implementar esta normativa tan urgente. DINARDAP. Trabajamos por sus datos. Toda una vida. El gobierno de todos.